Así que vamos a saludarla a Rosa María Mirón Lince, que es doctora en Ciencias Políticas por la UNAM y en algún momento, bueno, ha sido también coordinadora de un posgrado de Ciencias Políticas en la UNAM, que es la universidad estatal más grande de México. Y le decimos buen día. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenos días. Muchas gracias. Bien. Con un gusto hablar contigo y con tu auditorio. Sí, hacía bastante que no hablábamos y bueno, lo primero que se me ocurrió era un poco retomar y el análisis. mm, Claudia Sheinbaum, en la relación que tiene con Trump, que bueno, que es una relación mucho más cercana, porque ustedes, bueno, son países limítrofes, pero ¿qué cosas pensás que cuando ves vos como mexicana lo que hace Javier Milei en las políticas que intenta llevar o que le dé interés Trump a Milei, en cuánto crees que Claudia Sheinbaum no da caso a eso y trabaja una disparidad que era lo que yo decía recién? Si querés ver un contraespejo de lo que en las relaciones México hace con Trump, es lo contrario a lo que hace Claudia, a lo que hace Javier Milei. Entonces, en relación a eso, quería un poco un análisis de una mexicana que ve a Milei desde México, con Sheinbaum como presidente, y que todos terminan abrevando en el mismo final de ruta, que es Donald Trump. Sí, bueno, la verdad es que ha venido a simbrar el mundo entero la elección y la presidencia ahora de Donald Trump desde que fue electo a principios de año, ¿no? Bueno, el año pasado y que tomó posesión. Ha cambiado radicalmente la geopolítica, pero en todo el mundo, pues nos afecta a todos. Desde luego que México tiene una posición mucho más comprometida con Estados Unidos, pues, por lo que decías tú, justamente una frontera de más de 3.000 kilómetros, es nuestro principal socio comercial y hay un acuerdo de comercial vigente, el Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, es desde una posición, Claudia Sheinbaum se ostenta, yo tengo ahí mis dudas, se ostenta como un gobierno de izquierda, a diferencia de lo que del caso de Milei, y entonces, pues, discursivamente tiene una posición más lejana, más separada de Donald Trump, hablando de soberanía y estos elementos, pero a final de cuentas la negociación es mucho más difícil, creo yo, muy dura, porque los intereses de Estados Unidos en México son enormes, ¿no? Y ha tomado decisiones que afectan el interior de la política interior de manera radical, como por ejemplo, el hecho de nombrar terroristas a los cárteles en todo el mundo, ¿no? A los que hizo Trump, a los cárteles de la droga, pues evidentemente es una forma de amenaza o de, pues sí, de amenaza podría ser al gobierno de México diciéndole, bueno, podemos actuar porque son terroristas, no son delincuentes comunes, ¿no? Claro. Entonces todo esto, y bueno, tener esta frontera y tener la cercanía, ha habido barcos que rondan las costas mexicanas, ha habido drones que se ven, sobrevuelan ciertas áreas del país. Hasta ahora eso es todo lo que ha habido, no ha habido ninguna incursión abierta, digamos, física. Pero evidentemente las presiones pues son muchísimas y esto es algo con lo que ha tenido que lidiar la presidenta Sheinbaum desde el principio. Ella tomó posesión en octubre, Trump en enero, entonces pues todo su gobierno ha estado marcado por esa relación bastante incómoda porque, bueno, pues porque es un tipo, Trump es un tipo impredecible bueno, sabemos quién es, ¿no? Entonces eso hace muy complicado la relación. Sheinbaum está en una transición dentro de un mismo partido político que es Morena, porque ella toma la continuidad gubernamental de Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que como en cualquier proceso político, hay hombres en Morena que trabajaron fuertemente y que fueron leales a Andrés Manuel López Obrador y que ahora quedan en la administración de Claudia Sheinbaum. La pregunta es un poco doble. ¿Cómo crees que maneja el poder Claudia Sheinbaum en relación a cómo lo manejaba Andrés Manuel López Obrador? ¿Y cuánto le están poniendo de palos en la rueda, si le están poniendo palos en la rueda, esos dirigentes que venían trabajando con Andrés Manuel y que ahora quedan en un gobierno de Sheinbaum que se muestra diferente, por lo menos visto desde acá, a el abordaje de ciertas temáticas o de tratamientos políticos a los que tenía AMLO? Sí, exacto. Yo creo que el origen de esta, bueno, yo la vería a ella como una presidenta débil,
una presidenta débil, además, a pesar de que cuenta con la mayoría calificada en el Congreso. Ellos pueden hacer reformas legales como quieran, o Morena las puede hacer sin necesidad de sin necesidad de negociar con las oposiciones. Tiene 2 aliados que son bastante leales, y con eso ha logrado por rutas no muy claras, pero tiene la mayoría calificada en el Congreso. Entonces puede pasar las leyes que quiera. Pero ella desde un principio, y claramente es la sucesora de López Obrador. El proceso de selección del candidato presidencial en 2023, cuando iba a ser la elección presidencial aquí en México, fue muy cuestionado también porque se pusieron a competir algunos políticos importantes de dentro de la administración de López Obrador, y la mano de él fue clarísima. O sea, sí fue muy insistente y muy evidente que la candidata de López Obrador era ella, y salió candidata y fue electa presidenta. Pero no solo eso, él también dijo, bueno, para que no haya disputas y pleitos al interior de Morena, vamos a darles puestos muy importantes como la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados, posiciones muy, muy relevantes políticamente a los contendientes de ella. Son políticos que dentro del gobierno de López Obrador tenían un peso real. La diferencia de estos políticos es que tienen una trayectoria de muchos años en el Partido de la Revolución Democrática, en lo que era el PRD, que ahora ya no existe, pero que Morena abrevó muchísimos. El mismo López Obrador viene de ahí, ese es su origen, ¿no? Por eso perdió el registro y desapareció el PRD, porque se pasaron la gran mayoría a Morena. Entonces, estos políticos de una larga historia y trayectoria, independiente e individual, cercanos a López Obrador, consiguieron posiciones muy importantes. Del caso de Sheinbaum no fue así. Ella creció como líder estudiantil, más bien sin ninguna relevancia, hasta que se acercó a Andrés Manuel López Obrador cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, y a partir de ahí empezó ella a construir su carrera política, al lado de él, a la sombra de él más bien, ¿no? Sí. Entonces, esto la ha definido mucho porque está atada. Ella también está atada a la lealtad y el compromiso político con AMLO. Ella ha dicho, lo que yo voy a hacer es una continuación del gobierno de AMLO. AMLO dijo que esto era la 4ª transformación del país, de la vida del país, y ella dice, lo que estamos haciendo ahora es el segundo piso de la 4ª transformación. O sea, es una continuidad. Lo que yo quiero hacer es continuar con el legado de López Obrador. Sí. De hecho, ella con mucha frecuencia se refiere a él como el presidente López Obrador, dice que es el mejor presidente que ha habido en México. Es una lealtad impresionante a nivel discursivo. Está siempre alabándolo, reconociéndolo, manteniéndolo presente. Pero en algún momento va a tener que diferenciarse. Exacto. Y no, las cosas se están complicando porque además estos personajes y políticos muy importantes, en los últimos tiempos ha habido inclusive filtraciones del propio gobierno que los involucran en asuntos bastante complicados de ilegalidad, de corrupción. De corrupción, exacto, de corrupción, y involucra importantes políticos. Ella ha dicho, bueno, que se hagan las investigaciones, no se manifiesta a nivel discursivo, pero las cosas están avanzando y sí están demostrando que la corrupción que hubo en el gobierno de Andrés Manuel fue enorme. No con él nunca se ha demostrado nada de él, pero sí sus hijos, por ejemplo, ¿no? Sus hijos están involucrados en muchos asuntos de corrupción terribles, enormes, como nunca antes había habido, y ha habido casos muy importantes de corrupción en México, pero lo que se ha descubierto en los últimos días, algo que se llama el huachicol fiscal, sí, que es contrabando de aceites y gasolina. Sí, combustible, lo que le llaman los huachicoleros. Exacto. Rosa María, ¿y vos considerás que es mejor para México que haya pasado AMLO y ahora esté Sheinbaum? ¿O considerás que tal vez México sería mejor si hubiese algún líder al frente de la administración que sea del PRI o del PAN? No, mira, yo creo que el PRI y el PAN ya tuvieron su momento, fueron evaluados por la población, y la población dijo, pues ya no. Lo que ha habido, un cambio radical que ha habido en esta etapa y a partir de López Obrador, bueno, algo que fue muy importante, dice, fue el incremento del salario mínimo en su administración, y lo demás sí fue, me parece, una política populista,
en donde mantiene el vínculo a nivel discursivo, pero también a nivel de programas sociales. Hay una gran cantidad de dinero otorgado a prácticamente a todos los sectores, que son programas sociales universales. Y esto ha hecho que económicamente tenga varios huecos el gobierno de Sheinbaum. Se le quedaron desde entonces y no puede hacerlo, no puede cambiarlo ahora. Entonces yo creo que la situación ahora, me parece que este es el gobierno que tenemos. El paso de AMLO sí modificó las cosas, sí puso el dedo en el renglón, evidenció corrupciones muy grandes, problemas, involucramiento de otros gobiernos, pero ahora también está saliendo en el gobierno de López Obrador una gran corrupción. Entonces yo creo que el reto que tiene Claudia ahora, además, es de matizar su relación con López Obrador, deslindarse de los políticos que heredó de él, que sí los ha heredado, claramente tienen un vínculo con él, no reconocen ese liderazgo en ella, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer ella, con dos elementos muy importantes. La política económica está funcionando ahora, pero se están acabando los recursos porque los programas sociales, te digo, son universales y son constitucionales, y bueno, pues no hay dinero que alcance. Y por otro lado, el fantasma, que no es tan fantasma, es más bien real, de Trump, junto la relación con Estados Unidos y la amenaza, por ejemplo, de terminar con el Tratado de Libre Comercio, que para México sería fatal, sí está haciendo que tenga que tomar ella decisiones muy duras. La presión, por ejemplo, de Trump para que México rechace las importaciones chinas, y esto se está afectando muchísimo la relación con China, pues por rebotes, porque Estados Unidos no quiere a los chinos, ¿no? Sí. Pero sí está influyendo muchísimo en las decisiones de Sheinbaum. Ahora, políticamente ella ha decidido, a nivel discursivo y también a nivel de acciones, mantenerse leal a la administración anterior. Yo no sé hasta dónde le va a permitir esto, ir consolidando una fuerza propia. Yo no veo esa fuerza propia, veo que depende mucho de la bendición que le den AMLO, desde luego, que sigue presente por abajo del agua, pero sigue más presente que nada, y los grupos que están detrás de él. Andrés, ¿querés hacerle alguna pregunta a Rosa María? Sí, ¿qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Hola, Gracias por este rato con nosotros. Te estaba escuchando atentamente y la pregunta va en relación un poco a lo que se conoció esta semana, la respuesta de Claudia Sheinbaum en tanto las amenazas de Donald Trump, esto de romper con el tratado de libre comercio que hay entre México, Estados Unidos y Canadá. Recién hablaste un poco de los desafíos que se le vienen a Sheinbaum para el segundo año de mandato. Yo te quiero preguntar, a ver, teniendo en cuenta este enfoque internacional, ¿cómo tendría que posicionarse México o qué postura tendría que tomar Sheinbaum para poder defender sus intereses y también los de la región, ¿no? Porque recién te mencionaba a algunos otros países importantes en todo este marco. Sí, a ver, me parece que es inevitable. México, la dependencia de México con respecto a Estados Unidos es enorme. Ha sido canalizada, digamos, y tramitada a través del Tratado de Libre Comercio, y eso creo que es un punto, evidentemente, si se termina el Tratado de Libre Comercio, el más perjudicado de las tres naciones es México, y todo lo que afecta, como dices tú, que bajaría hacia América Latina, ¿no? Cambiaría de posición. Sin embargo, creo que no es una posición estrictamente económica, sino también Trump está abusando, creo yo, como lo hacen, insisto, en todo el mundo, de esa posición para ganar espacio en otros ámbitos. Lo que te decía yo, en la evidencia de la influencia del narco en muchos gobiernos estatales, la presencia del crimen organizado en muchos procesos estatales, procesos electorales estatales, y ahora, bueno, en los gobiernos de los estados, está siendo cada vez más evidente. Estos escándalos de corrupción que están saliendo a la luz, que son enormes, que involucran a políticos muy importantes, se están llevando a cabo, pero Claudia Sheinbaum no se manifiesta. O sea, ella dice, yo no voy a hacer, yo no se posiciona abiertamente. Sin embargo, entonces yo lo que pienso es que hay una diferencia, un divorcio entre su posición oficial, que sí vamos a hacer la soberanía, México es soberano, México no hay cooperación, pero no hay subordinación, es la frase que le gusta cuando habla de Estados Unidos y de Trump. Sin embargo,
las acciones, o sea, las peticiones y las demandas de Estados Unidos están siendo prácticamente, o sea, están siendo aceptadas y está jugando con esas reglas. No hay opción, es un socio muy importante, claro. Y es un país muy poderoso, mucho más poderoso que México. No hay forma de enfrentarse a las decisiones. Entonces, creo que está haciendo en materia de política exterior a nivel discursivo maneja ciertas libertades, pero creo que muy sutiles. Ayer, por ejemplo, hubo ella da conferencias de prensa todas las mañanas, tiene bastante arregladas, no son totalmente libres, en fin, están controladas. Pero ayer, por ejemplo, la misma periodista le preguntó qué opinaba de que le hubieran otorgado el Nobel a María Corina Machado, y dijo: yo no opino, México se mantiene al margen porque no tenemos no tenemos opinión sobre lo que pasa en otros países, lo cual no tiene ningún sentido porque bueno, no es que se estuviera metiendo, pero bueno, eso respondió. Después me pregunta la misma reportera con respecto a lo que sucedió en Perú, la destitución de Dina Boluarte. Sí. Y dijo: estoy totalmente de acuerdo, nosotros pensamos que el presidente Pedro Castillo debe regresar a la presidencia, eso fue una arbitrariedad, nosotros lo dijimos, y se posicionó de una manera impresionante, opinando ahí sí de política interna, ¿no? Porque el tema del Nobel podría ser abordado desde otra perspectiva, y ahí sí lo hizo ella con toda la decisión, evidenciando una contradicción, y dices, bueno, pues esto creo yo que es justamente por su herencia López Obradorista, que no puede posicionarse, por ejemplo, en contra de Maduro, ¿no? Claro, de gobiernos de derecha opina, y de gobiernos, digamos, de izquierda, que yo creo que Venezuela hoy en día no es un gobierno ni de derecha ni de izquierda, sino que es un gobierno que cercena las libertades de los venezolanos y que ha cometido fraude sucesivo Maduro para obtener la presidencia de Venezuela. Bueno, ahí no se mete. ¿Sabés que hace muchos años que hablamos? Y nunca te pregunté esto que te voy a preguntar, y vamos a cerrar la charla con esta pregunta. Y me parece que después de haberte entrevistado más de algunas veces y bueno, y tener un trato de algunos años, me gustaría que brevemente, para cerrar esta entrevista y agradeciéndote como siempre los minutos que nos dispensás, ¿cuáles son esas 2 o 3 cosas que a vos te enorgullecen o que vos mostrarías con mucho agrado a otro ser humano de ser una mujer mexicana? Mira, creo que eso, te agradezco la pregunta y te agradezco desde luego la confianza y la comunicación después de tantos años, ¿no? Creo que sí es una relación que ya lleva un buen rato, y hemos vivido esta relación telefónica durante mucho tiempo. Te agradezco la pregunta, Marcelo. Mira, yo creo que México es un gran país, es un país que ha sabido transformarse, que ha sabido llegar a niveles de producción. Somos una economía muy importante, somos una sociedad que está avanzando, que está avanzando como todos los países en el mundo, pero creo que la capacidad, la pasión con la que se toman las cosas aquí, el compromiso real que tiene la población es muy importante. Por eso yo ahora lamento que no se tomen decisiones claramente identificadas con un proyecto político que sea claramente de México para el país. El nacionalismo y yo creo que la soberanía y el nacionalismo son conceptos de otra época. Ya no podemos hablar en términos aislados. Somos un mundo muy pequeño, ya totalmente integrado. Esta plática, ¿no? O sea, estamos a kilómetros de distancia y sin embargo puede estar presente en tu país y tú estar presente acá. Podemos conversar. Entonces creo que esta integración es lo que tiene que mantenerse. México es un país que tuvo durante mucho tiempo un papel muy importante, pues no de liderazgo, pero sí pues creo que sí, de liderazgo, de cierta presencia latinoamericana frente a Estados Unidos. La cercanía con Estados Unidos puede ser aprovechada de manera muy positiva. Entonces creo que esto hay que sacarle un gran provecho.
Y bueno, no es fácil lidiar con Donald Trump, no ha sido fácil para nadie, nadie en el mundo, ha sido muy disruptiva esta presidencia, pero es lo que hay, ¿no? Entonces creo que es lo que tiene que hacer el gobierno de México, salir adelante y dar la cara. Creo que la población está con ellos y está dispuesta a eso. Sí, me quedo con esa palabra compromiso, ¿no? Y bueno, y me imagino que las mujeres mexicanas, si vos lo ensalzaste, porque deben ser mujeres muy comprometidas. Porque es un poco con lo que yo me quedo de todo el análisis que sociopolítico nos estaba brindando. Como siempre, un placer, Rosa María. Hablaremos en un rato. Muy bien, muchas gracias. Un gusto hacer la tía de tu auditorio. Pasala bien, buen fin de semana. Te mando un beso, un abrazo y gracias, como siempre. Igualmente, hasta luego. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros desde Ciudad de México era Rosa María Mirón Lince, quien es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y además en su momento ha sido coordinadora de un posgrado de la misma Universidad de la UNAM, y desde Ciudad de México estaba tratando de describir este primer año de gobierno de Sheinbaum, las relaciones con el expresidente del mismo partido, Andrés Manuel López Obrador, y yo quiero hablar con Estefanía. ¿O no, Barbosa? Porque quiero que baje el tema libre y qué es lo que piensa. Total, podría brindarnos para hablar de las